el cual actúa una fuerza, ¿sí? Y vamos a definición, ¿no es cierto? Lo que tenemos es una fuerza P, y en esta fuerza P tenemos además lo que vamos a llamar un centro de momento, que es un punto, ¿sí? Un centro de momento. Supongamos que este es un punto centro de momento como este, ¿sí? Y vamos a definir como momento de una fuerza, ¿sí?, al producto de la intensidad de la fuerza P por la distancia que existe desde la fuerza, desde la recta de acción de la fuerza. Acostumbrémonos a este concepto de la transmisibilidad de la fuerza, ¿no es cierto? Que la fuerza la podemos trasladar a lo largo de su recta de acción. O sea que el punto de la recta de acción de la fuerza, de aplicación de la fuerza, puede ser cualquiera sobre su recta de acción. Y lo que tenemos, por definición, decimos, tenemos la fuerza, tenemos un centro de momento y tenemos una distancia desde el centro de momento, perdón, desde la fuerza, ¿sí?, y siempre la vamos a medir hasta el centro de momento. Y esa distancia siempre se tiene que medir en forma perpendicular. ¿Estamos? ¿Sí? La distancia siempre medida en forma perpendicular. Esta va a ser la distancia, voy a llamar D a esta distancia. Entonces, por definición, el momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿sí?, a este punto que voy a llamar O, este punto lo vamos a llamar O, centro de momento, ¿sí? Entonces, por definición, ¿sí?, el momento M, lo vamos a llamar con la letra M, igual a P por D. Por definición, fuerza por distancia, ¿sí?, por definición. Ahora, ¿cuáles serían las unidades de un momento? La fuerza, ¿en qué está? Está en unidades de fuerza, ¿sí? Está en kilogramos, está en toneladas, está, ¿no es cierto?, en gramos, lo que ustedes quieran, unidad de fuerza. Y la distancia, unidad de longitud. Por lo tanto, las unidades, la unidad de momento, la unidad de M será unidad de fuerza, ¿sí? Unidad de fuerza por unidad de longitud. Entonces vamos a decir que un momento es igual, su unidad es kilogramos por metro, o puede ser toneladas por metro, o puede ser kilogramos por centímetro, o puede ser toneladas por centímetro, ¿sí? Cualquier unidad de fuerza por unidad de longitud, ¿no es cierto?, tendrá que ser una unidad de momento. Ahora, el momento, ¿sí?, también es un elemento, llamémoslo elemento vectorial. ¿Por qué es un elemento vectorial? ¿Sí? Porque, fíjense, si yo tengo acá por definición de momento, que es fuerza por distancia, la fuerza, ¿sí?, es un vector,
y la distancia es un escalar. ¿Qué me da la multiplicación de un vector por un escalar? Me da otro vector. O sea que también, ¿no es cierto?, es un vector. Por lo tanto, si es un vector, tiene que tener, para tenerlo perfectamente definido, tiene que tener una intensidad, tiene que tener una dirección, tiene que tener un sentido, ¿sí? Y un punto de aplicación. Cuando definimos fuerza, los 4 parámetros de la fuerza dijimos que eran intensidad, dirección, sentido y un punto de su recta de acción o un punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Entonces también el momento es un vector. ¿Cómo es ese vector? Ese vector tiene que tener un punto de aplicación. Entonces, el punto de aplicación, el punto de aplicación del vector momento, ¿no es cierto? El punto de aplicación, ¿sí? ¿Cuál es? Es el centro de momento. Ese es el punto de aplicación del vector. Entonces, ¿qué dirección tiene? La dirección es perpendicular al plano definido por la fuerza y el centro de momento. Ese es su dirección. Entonces, el punto de aplicación es el centro de momento. La dirección es perpendicular al plano, en que es definido por la fuerza y el centro de momento. Es decir, ahora voy a tener que dibujar algo en perspectiva para que lo veamos mejor aquello. Entonces, vamos a dibujar un plano en perspectiva para que entendamos cuál es la dirección del centro. Este es un plano en el que está contenido, ¿sí?, la fuerza, ¿sí?, la fuerza P, esta fuerza P está contenida, ¿sí?, en este plano, y el centro de momento, ¿sí?, también obviamente está contenido en este plano. No puedo copiar. A ver, permítame. Ahora sí. Y está contenida en este plano, el centro de momento. Entonces, por definición, el momento es la distancia que existe desde la fuerza, ¿sí?, medida al punto O, al centro de momento, ¿sí? Vamos a copiar el centro de momento y supongamos que el centro de momento es este punto de acá. ¿Sí? Entonces la distancia es el momento, es fuerza por distancia, que está contenido, ¿no es cierto?, en este plano que he dibujado en perspectiva. Ahora, nos dicen que el vector momento es un vector que es perpendicular al plano, voy a dibujar un vector, y que está contenido en el centro de momento. Entonces, este vector,
¿sí? Que es el vector momento, ¿sí? Dice que es perpendicular a este plano y está en el centro momento, ¿sí? Quiere decir que la dirección de este, de este vector, ¿sí? Es perpendicular al plano, ¿sí? Que es definido por la fuerza y el centro de momento. Entonces ya tenemos punto de aplicación, tenemos dirección, tenemos intensidad que por definición es el producto M es igual a la fuerza por la distancia, por definición. ¿Y qué nos falta para tener definido un vector? El sentido, ¿sí? Entonces, si el sentido del vector, en este caso, sería si va hacia arriba o si va hacia abajo. Entonces, aquí hay varias convenciones, al final de cuentas es una convención que existe, ¿ok? De decir hacia dónde va el vector. Ustedes han visto en física, esto no es nuevo para nosotros el tema del vector. A ver, ¿quién me dice cuál es el sentido del vector momento? Este es el vector m, ¿sí? Entonces, qué decía la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha decía que yo tengo que hacer girar, tengo que hacer poner, a ver, fíjense, les voy a compartir video. A ver, voy a buscar un elemento por acá que sea el vector momento, ¿sí? Este es el vector momento, ¿sí? Entonces, y la fuerza, yo tengo que poner los dedos, los 4 dedos de la mano derecha, ¿no es cierto?, en el sentido de la fuerza y hacer girar la fuerza alrededor del vector momento, ¿sí? Los 4 dedos de la mano derecha. Como la fuerza está de este lado de acá, yo tengo que hacer girar, poner los dedos de la mano derecha y hacerlo girar. Se lo muestro ahora voy a ver si se los puedan, no creo que lo puedan ver. Así, ¿sí? Y el pulgar me va a definir el sentido del vector momento. Entonces, en este caso, ¿sí? El vector momento debería ser de sentido contrario para que cumpla la regla de la mano derecha. Entonces, está aplicado en el centro momento, es perpendicular al plano definido por el centro de momento y la fuerza, y su sentido es el que cumple la mano derecha. En el libro de Flies tiene otra convención que prácticamente es contraria, pero tampoco tiene mucha complicación. Al final de cuentas es una convención, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que sepamos que el momento es un vector y es perpendicular a la dirección que define la fuerza con el centro, el centro del momento. Y esa es la definición de momento. Y va a ser un elemento demasiado importante en el cálculo estructural. Este concepto obviamente, de fuerza y momento, ¿no es cierto? No nos vamos a poder abstraer de él para hacer cualquier cálculo de estructura. Y fíjense que es una definición, fuerza por distancia, ¿sí? Y a esa definición, ¿no es cierto?, le podemos, al producto de la fuerza por la distancia, le podemos llamar Pepe, ¿no es cierto?, pero acá le llamamos momento. O sea, es apenas una definición, pero va a ser muy importante en la teoría de la estructura. ¿Ok?
Muy bien. Para seguir adelante, tenemos que ver ahora, ¿sí?, lo que es el, el teorema de Variñón. Voy a copiar, voy a copiar esto a otro lado. Okay. Y ahora vamos a ver lo que es un teorema demasiado importante. Teorema de Varignon o Varignon en francés. ¿Sí? El teorema de Varignon. ¿De qué se trata? Supongamos que tenemos una fuerza o dos fuerzas, ¿sí?, aplicadas en un punto de un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces tenemos una fuerza como esta. Pero no es fuerza esa. La voy a hacer fuerza. Tenemos una fuerza como esta. Y tenemos otra fuerza, llamémosle a esta fuerza P sub 1. Y tenemos otra fuerza P sub 2, aplicadas en un mismo punto, ¿sí? Una fuerza P sub 2. P sub 2. Muy bien. De acuerdo a nuestro primer principio de la estática, nos dice que la resultante formada por el paralelogramo de fuerza, si voy a trazar un paralelogramo ahora, voy a trazar una paralela a una de las fuerzas por aquí y voy a trazar otra paralela por el otro vector, ¿sí? Y nos dice, por lo tanto, que la resultante desde el mismo punto en la diagonal del paralelogramo de fuerza. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esta es la resultante. A ver, antes de pasar a eso, voy a hacer otra, no definición, pero sí un concepto importante. Si el momento este es fuerza P por D, fíjense si ahora eh, hago una fuerza, tengo una fuerza y tengo un centro de momento cualquiera, y por definición el de momento es fuerza por distancia, ¿no es cierto? Entonces esta fuerza está ahí. Ahora, el concepto es que esta fuerza, la distancia siempre se mide en forma perpendicular. Pero si ahora vemos y formamos un triángulo entre la fuerza y el centro de momento, ese es un triángulo. Si formamos un triángulo, yo puedo decir que si esta es la intensidad de fuerza P, ¿sí? Voy a poner acá, esta es la fuerza P y esta es la distancia D. Si yo digo que la superficie de este triángulo, ¿a qué es igual la superficie de un triángulo? Es base por altura sobre 2. Entonces, haciendo abstracción a, a las unidades, ¿no es cierto?
este triángulo, la superficie es este segmento, que es la fuerza P, por su altura, ¿sí? Por su altura. ¿Y cuál es la altura? La altura es la distancia que existe desde el lado hasta el otro vértice, por definición de altura de un triángulo, por la distancia. Entonces, todo esto dividido 2, esa es la superficie. ¿Qué me está diciendo esto? Que haciendo abstracción de las unidades, el momento, ¿no es cierto? Ahora, si la superficie es P por D sobre 2, quiere decir que el momento es igual, si P por D es el momento, es igual a 2 veces la superficie. 2 veces, ¿qué superficie? La superficie definida por el vector momento, ¿sí? Y la distancia que es la altura de ese triángulo, ¿ok? Entonces, esto nos va a servir para definir y demostrar el teorema de Varignon. Si decimos un teorema, quiere decir que tenemos que hacer una demostración de este teorema. ¿Ok? ¿Cuál es el teorema? Pues todo teorema tiene que tener una hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis dice el momento de la resultante de dos fuerzas respecto a un punto de su plano, a un punto de su plano, es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes respecto al mismo punto. ¿Okay? Eso es lo que dice el teorema de Varignon. ¿Qué nos está diciendo? Que el momento de esta fuerza resultante con respecto a cualquier punto de su plano es igual a la suma algebraica del momento de estas dos fuerzas con respecto al mismo punto. ¿Va? Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar un punto, un centro de momento. Tenemos que tomar un punto centro de momento. Entonces, supongamos que tenemos un centro de momento, al cual tenemos que tomar momentos como este, ¿sí? Y de todas maneras, si ustedes ven, lo tienen en el libro, lo tienen demostrado ahí el teorema de Varignon, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es tratar de demostrarlo acá. Entonces, tomemos una recta entre, vamos a llamar a este punto A, donde está el punto de concurrencia de las fuerzas, a este punto A. Tomemos una recta que une el punto, el A con el centro de momento. Este es el centro de momento O. ¿Sí? El centro de momento O. Sobre esta recta, lo que vamos a hacer es trazar una recta perpendicular a esa dirección. ¿Sí? Voy a hacerla esta recta
Voy a trazar ahora una perpendicular a esta recta. Estoy haciendo una construcción geométrica, ¿eh? Estoy haciendo una construcción geométrica. Digo, voy a trazar una perpendicular a la recta que une el punto de concurrencia de la fuerza con el polo de rotación, con el centro de momento O. Y cada uno de estos vectores, llamémosle a este punto del extremo de la fuerza P1, llamemos que se llame, que si yo B, el, el punto B, a este punto llamemos el punto C, y a este punto llamemos el punto D. ¿Sí? Y ahora a proyectar, cada uno de los centros de momento a esta fuerza, a esta perpendicular la vamos a correr un poco más, ¿de acuerdo? Pero está en la dirección perpendicular a la recta que une el punto con el centro de momento. Y ahora vamos a proyectar cada uno de estos segmentos los vamos a proyectar sobre esta recta perpendicular. Entonces a este punto acá proyectado, lo vamos a llamar, ¿sí? Lo vamos a llamar A'. A la proyección del punto B, la vamos a llamar, a la proyección del punto B sobre esta recta, la vamos a llamar B'. El punto C también lo vamos a proyectar sobre esta recta. Y vamos a llamar punto C'. Y lo propio vamos a hacer con el punto D, que lo vamos a proyectar sobre esta recta. Si llamamos proyección, estamos hablando que esto es en forma perpendicular. Y este punto es el punto D'. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar y formar los triángulos, como vimos acá, el triángulo entre la fuerza y el centro de momento, ¿sí? Entonces vamos a formar un triángulo ahora desde el centro de momento hasta el extremo de la fuerza P1, ¿sí? Hasta el extremo de la fuerza P1. Entonces, ese triángulo, ¿no es cierto?, está formado desde el centro de momento, del centro de momentos O, hasta el origen y el extremo de la fuerza P1. Vamos a formar otro triángulo, ¿sí? Voy a cambiar de color a esto. Desde también el centro de momento, desde el centro de momento hasta el extremo de la fuerza P2. Y el DR no lo vamos a ver. Permítame, voy a modificar algo la resultante, que sí está sobre la misma recta de acción. Esta vamos a hacer que la resultante sea un poco más. Ahí, y para ello, esta paralela tiene que estar acá.
y por lo tanto esta otra paralela, la fuerza peso 1. Voy a reconstruir esto, permítame un momentito, porque si no nos va a dar un caso especial, que es lo que no queremos. Okay. Ya he reconstruido todo esto. ¿Estamos? Es que si no nos iba, esta recta del triángulo resultante nos iba a quedar sobre la misma recta y no íbamos a poder hacer la demostración. Decimos que esta es la resultante, es el punto B, este es el punto C, le llamamos el punto D, y estas eran las proyecciones. Muy bien. ¿Sí? A', B', A', lo voy a poner acá, A', B', C', D' son las proyecciones. Entonces, y ahora tracemos otro triángulo desde el centro de momento hasta el extremo de la fuerza R. ¿Sí? Entonces, vemos ahora qué es lo que tenemos acá. Estas no están muy horizontales. Ahora sí, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trazado unos triángulos desde el centro de momento, ¿sí? Hasta las direcciones, del centro de momento hasta el origen y el extremo de cada una de las fuerzas, tanto de la fuerza peso 1, ¿sí? Tanto de la fuerza peso 1, que está acá, peso 1, otro triángulo para la fuerza peso 2, que es este triángulo de acá, el OAC, y el triángulo de la resultante, el triángulo OAD. Muy bien. Consideremos ahora el triángulo, el punto, no tengo la proyección del punto D. La proyección del punto D es esta aquí. Este es B'. El triángulo formado por OAB, que es el del triángulo de la fuerza peso 1, la superficie del triángulo OAB, aquí va a ser igual, es a la base por la altura, ¿sí? Entonces, si tomamos como base podemos tomar como base la fuerza P, podemos tomar como base este otro segmento AO, o podemos tomar como base el segmento OB. Depende de qué segmento tomemos un ángulo, vamos a tener que definir qué tomamos como base, vamos a definir su altura. Entonces, vamos a definir como base OA. La pregunta es, ¿cuál es si la base es OA, cuál es
la altura. Si la base es OA, ¿cuál es la altura de ese triángulo? ¿Quién me responde? ¿Es la base OA o AO, como quieran? A ver. AO por alguien dijo AB, ¿sí? Será A', B', ¿de acuerdo? No AB. A', B', ¿de acuerdo? Si esta es la base, la altura si esta es la base, la altura de este triángulo será esta altura de acá, ¿no es cierto? Que será A', B'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están convencidos de eso? Sí. Ya, entonces por A', B'. Y todo esto dividido 2. Dividido 2. Ahora la superficie del triángulo que forma la fuerza P sub 2, ¿no es cierto? Que OA sería OAC. OAC, ¿a qué va a ser igual? Va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser, voy a poner paréntesis, ¿sí? A AO. ¿Y cuál será su altura? Su altura será A', C', ¿sí? A', C'. Todo eso dividido 2 también, ¿sí? Y la superficie del triángulo que forma la resultante, que es OAD, ¿a qué va a ser igual? Abrir paréntesis, a la base AO por la altura, en este caso sería A' de prima. A' de prima. Todo esto dividido 2. Muy bien. Ahora, veamos que en el triángulo este de la resultante, el triángulo de la resultante, tenemos el segmento A', de prima. Lo que vamos a ver es cuánto vale, vamos a reemplazar este segmento, que es este segmento de acá, el A', este segmento lo voy a identificar, el segmento A' de prima. A' de prima es este segmento A' de prima, este segmento, que es la proyección de A, D. Pero yo puedo decir que A' de prima es igual a A', B', A', B', más B' de prima, más B' de prima. ¿Sí? ¿Estamos correctos? Todo este segmento va a ser igual a B' más B' de prima. Sin embargo, el segmento
B' de prima, B', B' de prima es igual, ¿sí? Es, digamos, es la proyección de, obviamente, BD. Pero BD, ¿dónde está? BD es igual y paralelo al segmento AC. ¿Por qué? Porque el segmento BD es paralelo a AC. ¿Por qué? Porque es en paralelo de fuerza y por lo tanto también las longitudes son iguales. Por lo tanto, sus proyecciones tienen que ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, de aquí sacamos, por lo tanto, podemos decir que si sus proyecciones si son iguales, también sus proyecciones son iguales. Si los segmentos son iguales, sus proyecciones son iguales, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el segmento B' es igual a su proyección del otro que es A'C', ¿sí? ¿Por qué? De nuevo, BD es la proyección de la fuerza P1, pero BD, por ser P1, ¿sí? Por ser P1 también, ¿sí? Sus proyecciones van a ser iguales. Por lo tanto, podemos decir que el segmento B', es igual al segmento A'C', ¿sí? Entonces, ahora vamos a reemplazar el segmento a ver, un ratito. A' de' igual a' de' más B' de prima. Por lo tanto, esto es igual a esto. Entonces vamos a reemplazar el segmento B', de prima, B' de prima en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta ecuación. En esta ecuación. Entonces, quiere decir que el segmento A' de prima es igual, perdón, el segmento A' de prima es igual a A' de prima, B' más el segmento B' de prima, pero de prima es igual a A' por lo que hemos demostrado anteriormente, A'C'. ¿Sí? Muy bien. Y ahora este A' de prima lo vamos a reemplazar aquí. O sea, este lo vamos a reemplazar acá. Este A' de prima lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Esto de aquí lo voy a llevar aquí y voy a decir ahora que la superficie, esto es igual a el A' de prima lo voy a reemplazar por todo esto, ¿sí? Entonces el A' de prima lo voy a reemplazar y lo voy a poner entre paréntesis. Y ahora lo voy a separar el paréntesis. Por lo tanto, la superficie OAT
es igual a AO por A'B' por A'B', ¿sí? Y esto lo voy a poner entre paréntesis para dividirlo entre el cociente. Sería dividido 2, ¿sí? Más el otro término que sería AO, por A'C', y también lo tengo que dividir entre 2. Todo esto dividido 2. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda? Que la superficie AOD es igual a OA por A'B' sobre 2 más OA por A'C' dividido 2. Y ahora veamos qué es cada cosa. Este valor de acá, se lo voy a indicar. Este término de aquí, ¿sí? Este término de aquí, ¿qué es? Si nos fijamos en este término, es igual a este término de acá, ¿no es cierto? Que es, por lo tanto, esto es igual a esto de acá. ¿Sí? Y el otro término, que es este de aquí, ¿sí? Es igual a este otro término que vimos al principio, a esta otra superficie. En conclusión, vamos a decir que la superficie OAD es igual a la superficie OAB más la superficie OAC. Fíjese que a esta conclusión hemos llegado después de hacer estas conclusiones teóricas o geométricas, si quiere, ¿sí? Por lo tanto, si ahora vemos que el momento es igual al doble de la superficie, por lo tanto, si multiplicamos a esto, multiplicando a esto por 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a multiplicar esta ecuación, la vamos a multiplicar por 2, o sea, dos veces la superficie de esta igual a 2 veces la superficie de esta más 2 veces la superficie de esta, ¿sí? Más 2 veces la superficie de esta. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice que es el doble de la superficie? Me dice acá que el doble de la superficie es igual al momento de la fuerza con respecto al punto, ¿sí? Entonces, concluimos que el momento de la fuerza P, o R si quieren, el momento de la fuerza R, con respecto al punto O es igual al momento de la fuerza P sub 1
al momento de la fuerza P sub 1 más el momento de la fuerza P sub 2. ¿Estamos? Y con esto hemos demostrado el teorema de Varignon, que es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Volvamos al enunciado. Dice, el momento de la resultante de dos fuerzas respecto a un punto cualquiera de su plano, o el momento de esta fuerza P, más el momento de P sub 1, más el momento de esta fuerza P sub 2 con respecto al punto O, es igual, dice, es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes. El momento de la resultante es igual al momento de la fuerza, o el momento de la fuerza es igual al momento de la resultante. Ese es el teorema de Varignon. Entonces, esto es lo que se quería demostrar. Entonces, esta es la tesis, la hipótesis y la demostración del teorema de Varignon. Esto lo vamos a ver todos los días, ¿no es cierto? El concepto del teorema de Varignon. ¿De acuerdo? Quisiera tener el siguiente concepto. Nosotros cuando representamos una fuerza, recuerdan, hicimos la representación de la fuerza. ¿Dónde está la representación de la fuerza? Sí, aquí decía representación de la fuerza, no la representación analítica de la fuerza. Y decíamos que esta representación analítica la representábamos por su fuerza, ¿sí? Y por su ángulo más el punto de aplicación. Voy a copiar esto para volver a insistir en este tema y con este concepto que acabamos de ver, ¿sí? Esta era decíamos, el punto de aplicación de la fuerza, esta era su dirección, ¿sí? Y este era el ángulo, y decíamos que la representación analítica de la fuerza era esto, ¿no es cierto? ¿Cómo representábamos analíticamente una fuerza? Analíticamente lo representado mediante su intensidad y su ángulo, ¿no es cierto? Y obviamente y sus coordenadas del punto A, ¿sí? Y su coordenada Y del punto A, ¿sí? Ahora, si nos fijamos, si ahora proyectando la fuerza en los ejes X, Y, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Si nosotros proyectamos la fuerza, esta fuerza la proyectamos al eje X, nos va a dar una fuerza que va a ser una fuerza P sub X. La voy a copiar acá. Esta fuerza va a ser una fuerza P sub X desde aquí hasta su proyección. Esta es una fuerza P sub X. Pero esta P sub X, ¿a qué será igual? ¿No es cierto? Será igual a P por el coseno, ¿sí? De alfa. ¿Sí? P por el coseno de alfa. P por coseno de alfa. P por coseno de alfa. Y también vamos a tener la proyección vertical, que va a ser igual a P por el seno de alfa. Si proyectamos esta fuerza ahora en forma vertical,
Si la proyectamos la fuerza P en forma vertical, vamos a tener esta fuerza acá que va a ser igual a P por el seno de alfa. P por el seno de alfa. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos, ¿no es cierto?, las proyecciones. Entonces, la proyección horizontal, en este caso, proyección horizontal va a ser igual, ¿no es cierto?, a P por el coseno, P por el coseno de alfa. Y la proyección vertical será P, va a ser P por el seno de alfa. P por seno de alfa. Si ahora tuviéramos este concepto de las resultantes, ¿sí?, este concepto del primer principio de la estática, voy a volver a copiar estas dos fuerzas acá que tienen su resultante. Voy a copiar este esquema abajo. Lo voy a volver a copiar acá. Sí. Y voy a hacer dos fuerzas como estas. Voy a tener esta fuerza y esta fuerza. Dos fuerzas como esta, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a obtener su resultante. Vamos a trazar el paralelogramo de fuerza. Vamos a trazar una fuerza paralela por aquí y otra paralela al otro vector. Vamos a trazar otra paralela al otro vector por el otro extremo. Y vamos a tener la resultante en la intersección de las paralelas a las dos fuerzas. Y por lo tanto, la resultante ahora va a ser desde este punto A hasta el extremo de esto acá. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza P1. Lo voy a hacer este dibujo un poco más hacia acá. Entonces, esta es una fuerza peso 1. Esta es otra fuerza peso 2. Y esta es una fuerza, la resultante. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer proyecciones con respecto a un par de ejes. ¿Sí? Supongamos que tengamos este par de ejes, ¿sí?, como estos par de ejes. Y ahora veamos lo siguiente. Si este es el eje X, voy a proyectar ahora las fuerzas, ¿sí?, con respecto a los ejes X, Y. ¿Okay?
voy a hacer una proyección vertical de cada una de las fuerzas, de la fuerza P1, su proyección vertical. De la fuerza P2, su proyección vertical. Y de la resultante, también su proyección vertical. Ahora, fíjense lo siguiente. Voy a proyectar también el punto A. Y se lo voy a hacer muy gráficamente ya que puedo medir estas proyecciones. Voy a trazar ahora una recta. Voy a trazar una recta que sea la proyección, ¿sí? Voy a trazar, voy a prolongar estas proyecciones. Y voy a trazar, esta es la proyección, este segmento que estoy dibujando es la proyección de la fuerza P1, ¿sí? Y la proyección de la fuerza P2, la proyección de la fuerza P2, ¿no es cierto? Este es el vector P1, perdón, esta es la proyección de P1. Desde aquí hasta aquí es la proyección de P1. Y la proyección de P2, que está de acá, lo voy a llevar esta hasta acá, y esto, sí, es la proyección de P2. Entonces tengo la proyección de P1, que es este segmento, y tengo la proyección de P2, que es este segmento. Y los voy a medir. Entonces voy a hacer clic acá y me dice que este segmento mide 4,38. ¿Ok? Este segmento me dice que mide en la escala que digo, que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Este segmento de aquí mide, ¿sí? Entonces el P1X es igual, el P1X es igual a 4,38. Y el P2X, ¿sí? El P2X es igual que este de acá. Me dice que mide 3,37. Este de aquí es 4,38. Lo voy a poner acá. 4,38. Y decíamos que la proyección del segmento de P2 es igual a 3,7. 3,7. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la proyección de la resultante? La proyección de la resultante, si yo proyecto la resultante, ¿sí? La proyección de la resultante va a ser un segmento como este, desde aquí hasta este extremo. Y mide, voy a medirlo, mide 7,44. 7, ¿sí? Rx y Rx y es igual a 7,44. A 7,44. Fíjense que los he medido, ¿sí? Y ahora los voy a sumar estos dos, más este de aquí. Me da 8. Algo no está bien. Vamos a hacerlo bien, ¿sí? Este es porque deberían dar iguales. La proyección de P sub X, no sé por qué le puse Z,
la proyección de P sub X y la proyección de P sub X2, ¿sí? Vamos a hacer posiblemente las paralelas no están bien trazadas. Este es paralela 1, sí, este es paralela 1. Este es paralela 2, este es paralela a 2. Este es paralela 1, sí, este es paralela 2. Sí. Este segmento está aquí. Esta es proyección de P sub 1. Y esta vale. Voy a medirlas mejor, ¿ok? Me dice que vale 427. 427. 427. Y esta proyección de acá vale. Hay que ponerlo bien en escala. Vale 362. 3,62. Y ahora esta proyección de acá vale desde este punto a este punto, vale medida 7,51. 7,51. Sí, y la suma me está dando 7,89. O sea, estas dos sumas deberían dar lo siguiente. Es cuestión de hacerlos bien en escala. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que las fuerzas están muy gruesas. Y van a calcular las proyecciones. Quiero que estén bien convencidos que esto es verdad. Después, enseguida se los demuestro por qué. Sí, pero quiero que estén convencidos. A ver, en este caso, la P sub 1 ahora tiene una proyección de 5,19, de 5,19, y la proyección de P sub 2 ahora tiene 3,76. 3,76. Y la suma me está dando 8,95. Y la proyección de F me está dando, ahora está desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Pasa que esta no está bien puesta aquí, ok. Y ahora me está dando a mí 8,78. Ahora está mejor, ¿no es cierto? 8,78. Que la proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza P sub 1 proyectada, perdón, la fuerza P sub 1 proyectada acá es igual a la proyección de este segmento de acá también. ¿Por qué? Porque este otro segmento, ¿sí?, es paralelo e igual, ¿no es cierto?, a P sub 1. Esa es la demostración. Lo que yo he hecho es una demostración.